Hola a todos, aquí Scott, y me encantaría jugar y hablar de Yoshi Touch and Go, pero tengo lugares que hacer y cosas que ir, porque entonces tengo que holgazanear en el sótano por un tiempo. Verán, pensé que estábamos en la fase postapocalíptica del cierre del canal tienda Wii, pero ¡no! Resulta que solo estábamos en la fase preapocalíptica. Actualmente estamos en la fase de apocalipsis, dado que la gente básicamente ya no puede comprar juegos de WiiWare, y como soy una de las pocas personas con un sistema Wii repleto de juegos de WiiWare, soy un hombre buscado. Solo miren esto. ¡Ese soy yo! No sé quién más podría ser. Si tan solo yo del pasado hubiera hecho algo al respecto del cierre del canal tienda Wii en vez de solo explotar y mostrar juegos viejos de WiiWare. Echemos un vistazo a algunos juegos más de WiiWare. Castlevania The Adventure. Se apesta. Entonces, ¿por qué no jugar la recreación superior, The Adventure Rebirth? Esto estaba en la línea de los juegos Rebirth que Konami lanzó en WiiWare. Los otros son Contra Rebirth y Gradius Rebirth. Estos tres juegos fueron tratados como retrocesos antaño, prestando atención a los títulos anteriores de las franquicias. Adventure Rebirth fue el único de los tres que estaba totalmente basado de un juego anterior y mejorado en todo desde el original. Se controla mejor, suena mejor, se ve mejor, es solo una mejor experiencia en general. Realmente me hace pensar, ¿por qué no se hacen más juegos malos como este? Reemplazo un mal juego por uno mejor y luego me di cuenta, bueno, a nadie le gustan los juegos malos, así que es más seguro rehacer un juego que a la gente le gusta para empezar, para asegurar la mayor cantidad de ventas. Bueno, Adventure Rebirth también fue digno de mención por ser uno de los primeros títulos de Castlevania en la eternidad que siguió la fórmula de juego Pre-Symphony of the Night en esta serie. Es simplemente Castlevania puro y simple, y si bien no es alucinante ni nada, definitivamente es lo más destacado del servicio WiiWare. Entonces esta es la razón para que Konami dejó de hacer juegos. Damnation es para el amante de las hormigas que llevamos dentro. El título está repleto con 100 misiones llenas de hormigas para completar, que van desde tocar tu hormiga a usar una lupa. Me encantan las hormigas, así que este juego me representa. Siempre que alguien me pregunta, oye, ¿para qué usas tu Wii estos días? Siempre les digo Netflix y hormigas. Bueno, eso es Damnation, chicos. Es un simulador de hormigas. Saqué todo lo que pude y desafortunadamente dejé de jugar antes de que llegáramos a la parte de reproducción sexual en las mecánicas del juego. Sin embargo, existe este juego extra que aún tenemos que checar. Y este fue el momento en que descubrí que un tipo en Konami realmente odia las hormigas. ¡Diablos! Todo este modo está dedicado a torturar y matar hormigas con una variedad de herramientas que van desde cohetes, fuego, un pie. No voy a mentir y decir que no disfruté esto comparado al juego principal, pero la mierda, chicos. Supongo que Konami no quería arrinconarse en el mercado exclusivo de los amantes de las hormigas y realmente hice este juego para todos. TV Show King, de hecho lo jugué en el pasado. Fue publicado por Ubisoft de Región 4, Gameloft. Han hecho algunos de los títulos de Shovelware de más calidad que hay, nada que sea basura total, pero tampoco nada demasiado genial. Con el nombre de TV Show King asumí que este sería un juego de preguntas sobre programas de televisión. Bueno, no soy un p*** genio, es solo un programa de juegos de trivia, pero soy un p*** genio, así que vamos a ir cojeando en dificultad de genio. Nos saluda nuestro anfitrión Jerry, realmente se esforzaron con este. Piensen en TV Show King como Wheel of Fortune se encuentra quien quiere ser un millonario, con consiguiendo un 65 en Metacritic. Además, este juego realmente tiene algo en contra de las comas, que es un handplant de 2 manos en snowboard. Bueno, ya respondí Handy la mayoría de las preguntas, entonces ¿por qué no? A medida que avanzan las rondas, TV Show King le gusta asegurarse de que sigas prestando atención subiendo la apuesta, como rascar las opciones antes de seleccionarlas e iluminarlas con el control. Perdí. Flight Control era un juego para móviles con calificación de 4 y de hace 7 años. Se sentó junto a los titanes de la industria. Cut the Roll, Angry Birds, Coin Flip. Este fue un juego que estuvo constantemente en la cima de las listas de App Store. Solo tenías que guiar aviones y helicópteros para aterrizar con seguridad sin chocar entre sí. Y si dijiste, oye, quiero jugar esto con ese control de Damnation, estás de suerte porque lanzaron una versión de WiiWare. Básicamente es el mismo juego, pero juegas con el puntero del control del Wii. Funciona bien y es bastante decente para los estándares de los primeros juegos de iPhone. Pero un juego de Wii, no lo sé, simplemente no es el título más adecuado para consolas caseras. Solo vas a jugar durante 5 minutos como máximo. Juego móvil decente que funciona bien en Wii, pero no se siente demasiado adecuado. Space Invaders, diablos. WiiWare fue realmente la segunda avenida de los títulos arcade. Muchos regresaron al servicio. Entonces era inevitable que en algún momento apareciera un reboot de Space Invaders. Trataron de agregar algo de trama a esto, eso es adorable. Muy bien, acabamos con esto. Esto no se parece en nada a lo que esperaba. Asumí que esto iba a ser una versión mejorada de Space Invaders, pero en WiiWare. Pero el título no miente. Esto es lo que sucede cuando los invasores del espacio se vengan. Controlas a los invasores y destruyes una ciudad. El concepto es interesante, les daré eso. Es como Pac-Man Versus, el cual era un juego de arcade de la vieja escuela,
permitiendo de experimentarlo desde la perspectiva del enemigo. Pero aquí es donde mi interés comienza a desvanecerse. Es un poco entretenido por un rato, pero es patético en términos de contenido. Solo obtienes 3 niveles por 500 puntos Wii, y tienes que comprar el resto del juego a través de más paquetes de contenido. El precio total termina siendo de alrededor de 20 billetes, y definitivamente diré que me harté con solo jugar la primera etapa. Creo que hubiera sido mejor para este juego venir con todo el contenido por 10 dólares en total, sin paquetes de nivel extra ni nada, porque como está por 5 billetes, siento que es un desperdicio de dinero, y la idea de gastar 15 dólares más en este juego me hizo difícil conciliar el sueño las últimas noches. Beat Trip fue una serie de juegos de ritmo lanzado a través de WiiWare, todos con gráficos de estilo Atari con algunos efectos de aspecto moderno. Tengo que decir, con los videojuegos, especialmente los independientes, estar tan obsesionados con los gráficos de 8 bits, pero este estilo con tanto dinamismo es interesante. Ojalá algunos juegos más se vieran así. Se lanzaron un montón de juegos Beat Trip en WiiWare, el más popular siendo Runner. Tienes que evitar obstáculos y conseguir coleccionables al ritmo mientras corres automáticamente. Sin embargo, esta es solo la versión de demo. Nunca jugué los juegos de Beat Trip cuando salieron inicialmente, pero este es un rato muy divertido. Afortunadamente existen varias formas de jugar la serie Beat Trip fuera de WiiWare, incluyendo varios lanzamientos físicos, así que definitivamente prueben esto si tienen la oportunidad. Runner también recibió algunas secuelas, Runner 2 y Runner 3, y de nuevo no he jugado estos juegos, pero viejo, el Runner original se ve mucho mejor visualmente en mi opinión, simplemente se siente mucho más único. Soccer Up, solo el título me emocionó, es un juego de fútbol basado en mi dirección favorita, ¿cómo puede salir mal esto? ¿Tienes que elegir un equipo? Bueno, Corea del Norte suena divertido. ¡Y allá vamos! Soccer Up es un juego de fútbol mucho más genérico de lo que inicialmente pensé que sería. ¿Recuerdan Hockey All-Star Shootout de la última vez? Esperaba que Soccer Up fuera un juego basura como ese, un minijuego en el que disparas balones de fútbol en una portería o algo. No, es un juego basura completamente diferente, es solo fútbol genérico. Y perdonen, no juego muchos juegos de fútbol. ¡No! Pero puedo decir fácilmente que es realmente difícil distinguir quién está en mi equipo y quién no. Seguro los equipos diferentes tienen camisetas de diferentes colores, pero el hecho de que todos los modelos son iguales con cabello oscuro o rubio lo hace confuso. Aparte de eso, esto es básicamente como NES Soccer, pero con gráficos en 3D. Como todos los demás con una opinión, no soy fanático de NES Soccer, pero estuvo bien en su momento. Soccer Up realmente no tiene excusa. Mr. Driller! Mr. Driller W, de 27 letras, eligieron esa. La serie es un sucesor espiritual spin-off de Dig Dog y está más orientado a los acertijos. Tienes que perforar todos estos bloques mientras evitas ser aplastado o quedarte sin aire. Es bastante divertido y puede volverse tremendamente difícil. Tienes todos estos personajes diferentes para elegir entre todos con atributos únicos, incluyendo la estrella original y mismísimo Dig Dog. Si bien es una buena versión del juego, Mr. Driller W tiene muy pocas diferencias con los otros títulos de la serie. Ese fue un problema con muchos títulos de WiiWare en ese tiempo. Muchos de ellos son juegos simples basados en puntajes altos con mejores versiones disponibles en otros lugares. Hablando de eso, Frogger es un clásico absoluto, su jugabilidad aún se mantiene hasta el día de hoy. Konami realmente trató de hacer a Frogger un nombre más grande de los juegos a medida que pasaban los años, pero está más o menos desvanecido en la oscuridad. Pero esto es lo que pasa cuando Frogger regresa. Oh Dios, es como si nunca se hubiera ido. Frogger Returns me hace jadear. Esto es solo Frogger nuevamente, pero parece basura, la música es repugnante y el ángulo de la cámara hace que sea difícil juzgar dónde estás en comparación con otras cosas del mundo. Miren estos perros. ¡Basta! Rabbids Lab es la razón por la que muchas personas no les gustan los Rabbids. Es una idea sencilla, hay un Rabbid dentro de tu control de Wii, puedes presionar botones y agitar la cosa para causar caos. Y puedes pintar, personalizar y cometer un crimen de odio contra ellos. ¿Serán 500 puntos Wii, por favor? Esto debería ser solo un modo en un juego. De hecho, por lo que he leído, es un modo en Rabbids Go Home. De hecho, he oído que este es un juego bastante bueno. Yo personalmente no lo he jugado, pero personalmente he jugado Rabbids Lab. Esto es algo divertido durante 2 minutos, pero dentro de ese tiempo has visto todo lo que el juego tiene que ofrecer. Siguiente. Happy Holidays Halloween. Antes de que digan gracias, déjenme hablar sobre este juego. Este es un creador de tarjetas electrónicas para tu Wii. Puedes meter una cantidad muy selecta de arte en una tarjeta, tal vez algunos textos, un sonido o dos, ¡blam! Envíalo a tus amigos de Wii. Hallmark debe haberse enojado cuando esto fue anunciado. True Space es un juego publicado por Nintendo, todo sobre meter aspirantes al Tetris en agujeros en la pared. Ahora sé lo que probablemente todo el mundo está pensando. Esto es solo una copia de Muscle March. Bueno, True Space es realmente lo suyo. No tiene lo que sea esto, pero lo compensa simplemente siendo un simple juego de rompecabezas adictivo. En cuanto a la personalidad, no tiene nada, pero es lo suficientemente divertido, supongo. Ahora, por supuesto, tiene ese impuesto clásico de Nintendo y cuesta $8. No sé si vale la pena. Solo para comparar, eso es lo que cuestan la mayoría de los juegos de Super Nintendo y Genesis en la tienda Wii. Es un pequeño y sólido juego de rompecabezas, pero nada más que eso en realidad.
Todos los servicios de juegos descargables necesitan un juego basado en Robin Hood, así que fue una pena que WiiWare se quedara con esto. Yo lo llamaría un shooter sobre reales, pero es literalmente solo una imagen estática en la que disparas a la gente corriendo. Aparentemente Robin Hood se trata de matar a los ricos y ayudar a los pobres, entonces tiene sentido que te quiten puntos si le disparas a una persona inocente, pero ¿por qué tienes tantos puntos por matar a un pájaro? El juego es simplemente monótono, recargar tus flechas tarda nada, por lo que realmente no hay ningún desafío aquí, es casi imposible morir. Es solo un juego de resistencia. También tenemos este tipo haciendo actos de presencia de vez en cuando. Eso es todo lo que tengo que decir sobre este tema. Esta es la historia de un chico solitario a quien el rey Tritón le dio un delfín y luego juró darles a todos los niños tristes del mundo controles del Wii delfines. Esta es la peor Navidad de mi vida. Y esa es la historia de My Dolphin, un juego sobre acariciar a tu delfín y hacer trucos para la audiencia. Supongo que tienes que comprar delfines extra en el juego para averiguar qué diablos le pasó al rey Tritón. Lo llamé Charcos y él puede hacer esto. Creo que finalmente encontré mi juego de delfines, chicos. Realmente hemos analizado muchos juegos de WiiWare, pero lo único que importa es que finalmente encontramos uno que nos permitió hacer una tarjeta. Voy a enviar esto al futuro Scott, tal vez alrededor de enero de 2019, más o menos. Realmente se divertirá con esto. Esto no hace nada para mí. Bueno, con el cierre del canal tienda Wii el 30 de enero, realmente debería tomarme el tiempo para apreciar lo que tengo. Un Wii lleno de juegos de WiiWare y una puerta del sótano abierta. Realmente hace fácil que alguien entre y robe y... ¡Ah, mi patrimonio!